que cuida mi vida y no duerme, el que cuida mi vida me ha contado los cabellos, me ha contado hasta las líneas de la palma de mi mano, de la palma de mi mano. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime.
Jesús, vamos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Por qué no volteas con alguien y le dices qué alegría que estás aquí? Bienvenido, qué guapo estás. Si no lo ves tan guapo, pues ya no le digas nada, ¿verdad? Qué bueno verlos, bienvenidos. Podemos darle un fuerte aplauso a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos, gracias por ver esta transmisión. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo. Sabes, estamos en medio de esta serie, o casi al final de esta serie de mensajes que hemos llamado Rey de los Corazones, donde hemos estudiado la vida del Rey David. Y en unas semanas más comenzaremos una serie de mensajes que hemos llamado Síguelo a Él. Y sabes, en medio de esta serie hemos estudiado la vida del Rey David. Y no sé si lo sabías, quizá no es algo que digo mucho, pero una de las cosas que a mí me gustan mucho, una de las cosas que disfruto en la vida es leer sobre la historia. Una de las materias que más me gustaba en la secundaria, en la primaria, en la prepa, era la materia de historia. No sé por qué me llamaba mucho la atención. Y cuando estuve en la universidad, había una materia especial que se llamaba Historia del Arte. Y teníamos dos materias de Historia del Arte, eran muy bonitas, la verdad es que yo las disfruté mucho. Y en una de esas, pues estudiábamos acerca de las esculturas, de los pintores y todo eso. Y me acuerdo muy bien que estudiamos acerca de, seguramente tú has escuchado este nombre, de un pintor, un escultor, un arquitecto, eran las tres cosas, que se llamaba Miguel Ángel. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Y a lo mejor cuando tú escuchas Miguel Ángel lo asocias con una de las tortugas ninja, ¿verdad? Pero no es una tortuga ninja, sino era un artista de Italia. Y Miguel Ángel no solo pintó la Capilla Sixtina, sino también era un escultor. Y Miguel Ángel, más o menos a los 26 años, le encargaron, lo invitaron a hacer una escultura de un retrato bíblico o de un personaje bíblico. Y
él decidió hacer la escultura de David. Y quizás seguramente la has visto, la traigo por ahí la traigo hasta censurada porque está desnuda, pero no es cierto, solamente que es una escultura más o menos de 5 metros y medio, casi 6 metros. Es una escultura enorme. El David de Miguel Ángel, pues es una obra, se cree que es la escultura, algunos dicen que es la escultura más hermosa del mundo, ¿verdad? Los escultores dicen que es la escultura más bonita, ¿verdad? Miguel Ángel tardó 3 años haciendo esta escultura de David, y él decía, cuando nadie podía verla, era es solo una piedra, no es que sean varias piedras, sino es una piedra de 6 metros que ninguno de los artistas quería. Todos la rechazaban porque decían, ¿quién va a esculpir 6 metros, verdad? Y entonces él decía esto, no sé si me puedes poner la imagen, pero él decía que tenía una imagen en el corazón. Él decía esta frase que puse ahí, imagine, no sé hablar italiano, ¿verdad? Si alguien lo sabe, il immagine del crow, ¿verdad? No sé cómo se dice en italiano, perdóname, pero él decía que tenía esta imagen en el corazón, que cuando él esculpía, él tenía esta imagen en el corazón. Y es muy bonito cuando David Miguel Ángel después de 3 años muestra la escultura al público. Todo el mundo se da cuenta que estaba desnudo, ¿verdad? El David. Pero bueno, hay muchos datos ahí históricos. Pero una de las cosas que Miguel Ángel dijo es que el David siempre había estado ahí, que él solo había quitado la piedra sobrante para que David pudiera salir. Me encanta esta frase. Dice que David siempre había estado en ese cubo de piedra, pero que él había quitado la piedra sobrante para que David pudiera salir. Y cuando pienso en esta frase que Miguel Ángel decía, me hace pensar en el versículo de la Biblia que está en Efesios, que dice que tú y yo somos una obra maestra en las manos de Dios. Que tú y yo somos una obra de arte en las manos de Dios. Que Dios nos ha creado como nuevas personas. Y cómo me encantaría ser una obra terminada, ¿sí o no? ¿A poco no te gustaría decir, ay, ya Dios ya acabó, ya estoy hermoso, estoy perfecto? Me encantaría que Dios ya hubiera quitado el exceso de piedra que hay en mi vida. Me encantaría que Dios ya hubiera quitado el exceso de cosas que hay en mi vida. ¿No te gustaría a ti? A mí me encantaría. Pero cada vez cuando camino con el Señor digo, Señor, todavía te falta mucho. ¿Alguien está conmigo? Di conmigo, Señor, todavía te falta mucho. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú estudias historia del arte, te das cuenta que Miguel Ángel no solamente hizo la Capilla Sistina, el David, el Moisés, sino tiene muchas obras que por tiempo no logró terminar. Miguel Ángel decía, son muchas obras escultóricas que todavía está el cubo de piedra y está comenzada la obra, pero no está terminada. Y Miguel Ángel les llamaba a estas obras de arte obras cautivas. Les llamaba así, les decía que eran sus obras que todavía estaban cautivas en el cubo de piedra. ¿Alguna vez te has sentido cautivo de tus errores? ¿Alguna vez te has sentido cautivo de tus fallas? ¿Alguna vez te has sentido cautivo de ti mismo? ¿Alguien alguna vez ha sentido así? ¿Alguien ha dicho, híjole, yo quisiera, pero muchas veces estamos atrapados
en medio de nuestra carnalidad. ¿Sí o no? En medio de nuestra vida, de nuestros errores, de nuestro pasado. Pero te tengo una buena noticia. Dios no es Miguel Ángel. Y lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Podemos dar un fuerte aplauso a Dios. Lo que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó, Él la va a terminar. De hecho, uno de los primeros mensajes de Jesús en una sinagoga, Él tomó un libro de Isaías, dice la Biblia, y una de las frases que leyó Jesús fue: vine a dar libertad a los cautivos. Vine a dar libertad a los cautivos. Me encanta esta frase porque muchas veces tú y yo estamos atrapados en nuestros errores, atrapados en nuestra manera de ser, atrapados en nuestra carnalidad, en nuestros pecados, en nuestro pasado. Pero Dios prometió darnos libertad. Y el Salmo 51, David lo escribe en medio de una de las David, ahora sí ya no el David de Miguel Ángel, sino el David de la Biblia. David escribe el Salmo 51 en medio de un momento en el que está atrapado por sus errores. David escribe el Salmo 51 cuando está atrapado en medio de sus errores. La Biblia dice que David de pronto un día todos van a la guerra y él decide quedarse. Él dice: no, yo no voy a ir, yo me voy a quedar aquí en casa, que ellos peleen, yo estoy relajado. Y se queda David en casa. Entonces todos estaban en la pelea. Y David estaba un día caminando por el palacio, ve una muchacha bañándose desde lo alto y dice: ¿quién es? Manda a buscar. Se da cuenta que es la esposa de uno de sus mejores amigos. La toma, ¿verdad? Encendido en un ataque de lujuria, la convence de dormir con ella, duerme con ella, la embaraza para ocultar su pecado. De pronto David se ve envuelto en una espiral de un montón de pecados, de un montón de mentiras, en una espiral de un montón de errores. Y David de pronto tiene un bebé con ella, manda matar a Urías. Seguramente ya hemos hablado de esta historia en otros momentos, pero David manda matar a Urías. Le dicen: ya está muerto. Dice: pues mira, no hay nada que hacer, ya se murió. Manda a traer a la muchacha Betsabé, tiene un hijo con ella. Y cuando nace el hijo, el niño ya está, no sabemos cuántos años tenía el niño, pero seguramente se cree que quizá el niño tenía 2, 3 años. De pronto un día Dios manda a un hombre llamado Natán. Y Natán decide hablar con David. Es muy sabio Natán, porque Natán busca contarle una historia a David que le habla del pasado de David. Qué impresionante. Le dice: mira, David, tú eras un pastor, ¿te acuerdas? Pues mira, te tengo que contar. ¿Te acuerdas que eras un pastor allá y lo que tú sufriste? Y de pronto le dice: mira, te voy a contar una historia de un pastor. Y le cuenta la historia de un pastor. Pero de pronto David es confrontado con Dios. La pregunta es: ¿por qué David había perdido el enfoque? ¿Por qué David había perdido la brújula? Ahora su hijo estaba enfermo, su hijo estaba viviendo una enfermedad. David estaba ayunando después de esto, que Dios lo llama a cuentas. La pregunta es: ¿por qué David había perdido la brújula? ¿Sabes? Una de las cosas por las que David siempre se guiaba era a través de su conciencia. Di conmigo: conciencia. Los grandes teólogos dicen que la conciencia siempre está del lado de Dios. Es lo que dicen los teólogos, que la conciencia siempre está del lado de Dios. Sí, cuando tú estudias la vida del rey David, te das cuenta que él se dejó guiar por su conciencia.
En un momento, cuando iba a matar a Saúl, siente algo y dice, no. Mi conciencia le impidió hacer algo. Otros momentos, David no se dejó guiar por su conciencia. Cuando David llega al templo solo, venía huyendo de David, de pronto dice una mentira, le dice una mentira al sacerdote y no se deja guiar por su conciencia. Todos los sacerdotes y la gente del templo termina muriendo por causa de la mentira de David. Hay momentos en que David se dejó guiar por su conciencia y hay momentos en que David no se dejó guiar por su conciencia. Pero en este momento David había perdido la brújula. David había perdido el enfoque. ¿Sabes? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho de este mundo un lugar difícil y miserable para alguien. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo que ha lastimado a alguien, ¿sí o no? ¿O hay alguien aquí que no ha lastimado nunca a alguien? Levante la mano, ¿no? ¿Alguien aquí alguna vez ha lastimado a alguien? Levante la mano. ¿Sí? Entonces todos en algún momento de nuestra vida hemos fracturado y hemos herido este mundo. Todos hemos contribuido a las fracturas y a las heridas que este mundo tiene. Y muchas veces cuando conocemos a Jesús, comenzamos a intentarnos, a esforzarnos por ser buenos, ¿sí o no? Intentamos esforzarnos en leer la Biblia, en orar, en ir a la iglesia, en participar y decimos, si yo soy lo suficientemente bueno, entonces quizá Dios sanará mi corazón. Si yo soy lo suficientemente bueno, entonces quizá Dios vendrá y sanará mi corazón y me quitará este mal. Pero de pronto algo mal sale en la vida. De pronto una cosa sucede y de pronto decimos, yo pensé que era lo suficientemente bueno. Yo pensé, ¿por qué Dios dejó que me pasara esto? Si yo pensé que era lo suficientemente bueno. Te tengo unas buenas noticias que al principio parecerán malas. ¿Estás listo? Unas buenas noticias que al principio parecerán malas. Tú no tienes lo que se necesita para cambiar tu corazón. Ni siquiera los grandes hombres de la Biblia lo tuvieron. Nadie. He visto muchos hombres. Tú no tienes lo que se necesita para cambiar tu corazón. Y he visto hombres que lo han intentado sin éxito y yo tampoco lo tengo. No tenemos. Mira, a lo largo de nuestra vida tú y yo cometeremos errores. Hace unos días yo dije algo que no tenía que haber dicho y cuando estaba todo sintiéndome mal, de pronto dije, ¿cuál es la manera en arreglar esto? Y de pronto dije, quizá la manera sería cortarme la lengua. Y lo pensé así. Y cuando pensé eso, de pronto recordé un pasaje de la Biblia. Tú y yo no tenemos lo que se necesita para cambiar nuestro corazón. Necesitamos un poder sobrenatural. Necesitamos la intervención de Dios para cambiar nuestro corazón. Tú y yo no tenemos la fuerza necesaria, el poder necesario. Y de pronto un día Jesús estaba predicando y dijo, mira, si tu mano te fuera ocasión de caer, sería mejor que te la cortaras.
Si tu pie fuera ocasión de caer, sería mejor que te lo cortaras. ¿Han escuchado ese pasaje? Está en Marcos capítulo 9. Dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, aunque fuera drástico, lo tendrías que hacer. Si esto solucionara el problema, si cortarnos los pies cambiara nuestro corazón, deberíamos hacerlo. Si cortarnos las manos cambiara nuestro corazón, dice Jesús, no sé si está ahí los versículos, deberías hacerlo. Si sacarnos los ojos solucionara el problema de la lujuria de los hombres, deberían hacerlo. ¿Por qué Jesús dice esta opción de la amputación? ¿Te imaginas cómo llegaríamos todos aquí? Ciegos, mudos, mancos, cojos. ¿Lo estoy explicando bien? El problema es que Jesús fue muy claro en decir esto. Marcos capítulo 7 dice: pues de adentro, a ver si me lo pueden poner, pues de adentro de la persona, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esos son los que los contaminan. ¿Cómo nos amputamos el corazón para poder seguir viviendo? No hay manera de amputarse el corazón y poder seguir viviendo. La buena noticia es que David sabía dónde podía ser renovado su corazón. La buena noticia es que David sabía quién era el que podía renovar su corazón. Por eso David escribe el Salmo 51, y en el Salmo 51 verso 3 y 4 de pronto David dice: porque yo reconozco mi vergonzosa acción. Salmo 51 verso 3 y 4 dice David: yo reconozco mi vergonzosa acción, de día y de noche me persigue. Es contra ti, Señor, es solo contra ti, contra quien he pecado. He hecho mal ante tus ojos. Tu sentencia contra mí es justa, tu juicio es irreprochable. Yo nací pecador. Sí, lo soy desde el momento en que mi madre me concibió. David acepta que la ha regado. David acepta sus fallas. Pero David decide correr a Dios, y decirle: Señor, sabes, yo he pecado contra ti. Esto lo he hecho, pero lo he hecho contra ti. Cuando tú y yo nos equivocamos, tenemos la tendencia a
tratar de conseguir renovar nuestra imagen delante de las personas. Queremos correr a restaurar nuestra reputación delante de alguien. Es más, queremos conseguir de nuevo la aprobación de la gente. Pero cuando tú cometes un error, cuando tú cometes una falta, cuando tú cometes un pecado contra alguien, es natural que la gente te recrimine. Es natural que la gente te haga sentir culpable. Es natural que la gente te señale. Pero tú no puedes poner tu esperanza de restauración en la aprobación de la gente. Tú tienes que poner tu esperanza de restauración en que Dios te mire de nuevo, en arreglar tu problema con Dios. David dice: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. David dice: Señor, solo contra ti he pecado. Claro, debes estar dispuesto a reparar el daño que has hecho hasta donde sea posible repararlo. Debes estar dispuesto a reparar el daño hasta donde sea posible repararlo. Los alcohólicos anónimos, en el paso 8 y 9, dicen: estuvimos dispuestos a reparar el daño hasta donde nos fue posible. Pero tú no puedes vivir ahogado en la culpa. Y una de las cosas, uno de los momentos en que David nos enseña algo impresionante es cuando él decide, él comienza a orar por su hijo que ahora está enfermo. Él sabe que ha fallado, él sabe que ha pecado, ahora está viviendo las consecuencias de su error, ahora está viviendo las consecuencias de su falla, ahora está viviendo las consecuencias de su pecado. Y de pronto está su hijo enfermo y David está orando, está ayunando, está ahí, está buscando a Dios, pero de pronto el hijo muere. Y quiero que leas conmigo lo que sucede. Segunda de Samuel, verso 12, verso 19 y 23. Dice: murió el hijo, le preguntó David. Sí, le contestaron, ya murió. Y entonces de inmediato David se levantó del suelo y se puso lociones, se cambió la ropa, luego fue al tabernáculo a adorar a Dios. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y bebida. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, dijeron. Mientras el niño aún vivía y llorabas y rehusabas comer, y ahora que ha muerto, usted terminó su duelo. Dice: David se levantó del suelo. Ayuné y oré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor compasivo conmigo permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué motivo tengo para ayunar? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré con él, pero él no puede regresar a mí. Si David se hubiera ahogado en la culpa, nunca había permitido que Dios lo restaurara. El gran problema es que cuando tú y yo fallamos, el diablo quiere culparte. Y es verdad que tienes la culpa. Y es verdad que tú has fallado. La gente va a querer culparte. Pero tú tienes que permitirle a Dios que te restaure. David dijo:
no puedo traerlo de vuelta. No puedo traerlo a la vida. No hay nada que pueda hacer al respecto. El Salmo 51, verso 16 dice, sí, dice esto, mira qué impresionante. A ver si me pueden poner el Salmo 51, verso 16. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas quemadas. Si así fuera, con gusto lo haría. Lo que quieres es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, contrito. Dios, eso tú no despreciarás. ¿Sabes cuando fallamos contra alguien? Los padres que se divorcian tienden a hacer sacrificios para sus hijos que vivieron el divorcio. Quieren hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque los padres tienen una culpa, y entonces para intentar subsanar esa culpa hacen sacrificios. Las personas, cuando fallamos contra alguien, muchas veces intentamos hacer sacrificios. David decía, sabes, pero Dios dice, Dios, tú no quieres sacrificios. Dice, si eso te agradaría, yo lo haría. Dice, pero yo no voy a hacer un sacrificio. Yo voy a poner mi corazón contrito y humillado delante de Dios, y voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Voy a venir delante de Dios. Señor, yo reconozco que he fallado contra ti, oh Dios. He fallado contra ti, oh Dios. He fallado. ¿Sabes cuál es lo peor? Que con el tiempo la gente te dirá, yo te conozco. Yo conozco tus fallas. La gente te señalará y dirá, yo sé quién eres. A mí tú no me engañas. Yo conozco de dónde saliste. Yo conozco tus errores. El diablo mismo va a decirte, yo conozco tus heridas. El diablo va a decirte y señalarte una y otra vez. Pero cuando venga el diablo y las personas a decirte eso, tú tienes que aprender a decir, sí, tú conoces mi pasado, pero Dios conoce mi futuro. Sí, tú conoces mi pasado, pero Dios conoce mi futuro. Dios conoce a dónde me va a llevar. Y es más, quiero decirte algo. Ni siquiera me conoces poquito. Si conocieras todas mis fallas, te horrorizarías. Si conocieras todos mis pecados, te horrorizarías. Soy peor de lo que has experimentado tú. Pero conocí a Jesús. Conocí a Jesús y Él comenzó a crear un nuevo corazón en mí. Y es verdad que quizás sigo siendo una obra cautiva y que todavía Dios está esculpiendo en mí, pero Él prometió que iba a terminar. Y lo que Él comenzó, Él lo terminará. Tú puedes acusarme, tú puedes señalarme. Tú conoces mi pasado, pero Dios conoce mi futuro. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo.
Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué significa esto? Que tú y yo no fuimos diseñados para cargar la culpa. Tú y yo no fuimos diseñados por Dios para cargar la culpa. Para eso Dios envió a su Hijo. Jesús ni siquiera vino a condenarte, ni siquiera vino a juzgarte. Claro, habrá un día en el que Dios juzgará, habrá un día en el que Dios juzgará a todos los hombres, pero este no es el día. Este no es el día. Jesús no vino a juzgarte. Jesús no vino a señalarte. Así que levántate y recibe la restauración de Dios. Así que levántate y recibe la restauración en tu familia. Así que levántate y recibe la restauración en tu adicción. Levántate y recibe la restauración de tus malas decisiones. Levántate y recibe la restauración en tus finanzas. Levántate y recibe la restauración en tus emociones, en tu salud. Te tengo una buena noticia. Lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Y quizá tú eres alguien que está el día de hoy aquí y te has querido esforzar por ser una buena persona, pero dices no es suficiente. Pero necesitas invitar a Jesús a que haga algo en ti. Así que pon tu mano en el corazón. Dile: Jesús, termina lo que comenzaste. Termina lo que comenzaste en mí. Quita el exceso de piedra.